Queridos hermanos de este hermoso planeta, habla la maestra Lady Nada. Yo soy Astar. Vengo a estar contigo en este momento, en estos instantes, cuando se siente como si tu mundo estuviera girando a un ritmo, y más de un movimiento profundo se estuviera desplegando. No es un drama político, en absoluto. Bajo los discursos y consignas se suceden los cambios, movimiento de recursos, control de corredores y redistribución silenciosa de quien es permitido tocar ciertas palancas de vuestra civilización. Tú miras como Venezuela entra en el centro de atención, porque, durante muchos años, la trataron como un nudo de presa, y no como una nación con alma viva, cultura y millones de corazones humanos. En ciertos círculos el país se reduce a la geología, a la disposición y a la obediencia, y cuando el nudo está calmo en la historia pública, es protegido, pero cuando el nudo, bajo la historia pública, se convierte en una amenaza, sube la presión. Sostén esta lente con cuidado, y los fragmentos comenzarán a encajar por sí solos, sin necesidad de aferrarte al miedo. Venezuela es un repositorio de densidad, en el sentido terrenal, petróleo, corredores, potencial de procesamiento, oro y otros metales conductores, así como zonas fronterizas, donde la jungla se encuentra con territorios disputados, depósitos y circuitos de poder de la era venidera. A muchos se les enseñó a mirar solo el petróleo, y el petróleo, ciertamente, es una palanca, pero no es la única palanca. Tu economía actual y tu futuro, ambas economías, se basan en materiales que hacen posibles las baterías, los imanes, los sistemas de guía, el blindaje, los sensores y la microproducción. En lugares que los mapas nombran remotos o no administrados, hay una competencia silenciosa por elementos de tierras raras, por zonas que contienen litio y otros recursos estratégicos, porque esos son ingredientes que permiten a naciones o corporaciones crear la siguiente generación de tecnología. Cuando escuches las palabras seguridad y estabilidad, recuerda que esas palabras a menudo se colocan encima de cadenas de suministros materiales. Porque pediste un nivel más amplio y oculto, hablaré simbólicamente en un idioma que, aún así, apunta a la verdad. Hay en tu planeta objetos del subsuelo que funcionan como puertos sin agua, donde se mueve la carga por túneles y por espacio aéreo controlado, y no por documentos abiertos, y donde los registros se mantienen en libros separados, que los investigadores ordinarios nunca ven. En esos lugares, el comercio no siempre es medido por aduanas legales, y la palabra seguridad puede abarcar muchos tipos de transporte y muchos tipos de acuerdos. Algunos de esos acuerdos representan corrupción ordinaria, algunos incluyen intercambio de datos desarrollados, y algunos se refieren a programas que toman prestados recursos y cuerpos de la superficie, dejando al público en ignorancia. Esa es una de las razones por las que un país rico en recursos puede ser considerado inestable durante años. La inestabilidad se convierte en un manto, permitiendo un movimiento silencioso, mientras la población queda distraída por la supervivencia. Por eso te invito a ver a Venezuela como un nodo de una red. Los nodos se refuerzan, se introducen o se desgarran, dependiendo de si sirven a un sistema más grande. Y un sistema más grande no es solo política terrenal, es un híbrido, poder corporativo, poder de inteligencia y tecnología, operando fuera de los muros de la clasificación. Para aquellos de ustedes que hablan del programa espacial secreto, hay que entender un principio. Cuando una civilización desarrolla capacidades que aún no puede explicar éticamente a su población, primero esconde las cadenas de suministros. Materiales raros en superficie, o estratégicamente valiosos, son redirigidos a canales encubiertos, procesados a través de asociaciones silenciosas.
y dirigidos a investigaciones que nunca aparecen en presupuestos públicos. Así, la Tierra, que parece solo un país, también puede funcionar como almacén detrás de escena para proyectos que se extienden mucho más allá de la economía visible. Te lo digo suavemente, no entregues tu soberanía a líderes, salvadores o villanos. Cuando dejas de verter tu poder creativo en una sola figura, te vuelves capaz de ver patrones con menor intensidad y mayor claridad. El lenguaje moral se eleva al ritmo de gráficos de producción. La perturbación se enciende cuando se revisan contratos. Las narrativas humanitarias aparecen cuando es necesario abrir un pasillo o bloquear al rival. Esto no quiere decir que no debas confiar en toda buena intención, y tampoco requiere que endurezcas tu corazón. Significa que estás madurando en entendimiento, capaz de compasión sin ingenuidad, y esperanza sin renunciar a la intuición. En este estado, la propaganda pierde su influencia, porque se alimenta de la emoción irreflexiva. Así que mantén la compasión en una mano y una mirada clara en la otra. Dentro de Venezuela hay gente común que ha llevado cargas mucho más pesadas que aquellas historias que se cuentan sobre ellos. Y son ellos quienes, en última instancia, deben ser servidos por la libertad, no las corporaciones, ni los imperios, ni los comités invisibles. Puedes sentir el tirón de la indignación, el impulso de elegir un lado. Sin embargo, más profundamente, la dinámica es una lucha por nodos, corredores, y por la economía del futuro que se está recopilando en la Tierra, y, en algunos casos, por encima de ella. A medida que continúas avanzando por tu propia línea de tiempo, mantén cerca esta comprensión estable, porque explica por qué ciertos eventos fueron enmarcados como una redada dramática y una captura dramática. Lo que parecía la caída de un hombre, también fue una señal a través de la red, y eso es, exactamente, de lo que tenemos que hablar más. Y a aquellos de vosotros que sois sensibles, semillas estelares y observadores silenciosos, admito lo que sentís cuando miráis esta tierra. No solo sentís las dificultades visibles, sentís también presiones invisibles, como si el aire mismo tuviera el peso de agendas en competencia. Ese sentimiento no es imaginario. Cuando varios grupos intentan desconectar, bajo control, el medio electromagnético, el entorno, e incluso el tejido social del país, se puede sentir desgastado. No lo interpretes como muerte, interprétalo como señal de que un agarre oculto se está debilitando. Porque los agarres se aprietan antes de resbalarse. Sostén tu propio campo estable, envía compasión al pueblo de esa tierra, y recuerda, ningún nudo de presa vale un alma humana. Cuando la humanidad recuerda esto, la red que se alimenta del olvido comienza a colapsar. Muchos de vosotros habéis oído la expresión sistema financiero cuántico y sentisteis una mezcla de curiosidad y precaución, porque habéis visto cómo sistemas prometen alivio mientras ponen nuevas cadenas sobre viejos patrones. Así que vamos a hablar de una manera que respete tu inteligencia y tu experiencia vivida, porque no necesitas promesas grandiosas, necesitas claridad. No estás pidiendo certeza teatral, estás preguntando por algo que puedas reconocer como verdad a nivel de los huesos. Lo que se llama QFS no es uniforme, no es una invención del momento en que se levanta el telón y todo se vuelve fácil. Es un ajuste en el punto donde el intercambio se vuelve definitivo, en el momento en que el trato queda completado, fijado y ya no está sujeto a revisiones secretas a puerta cerrada. Y esto tiene mayor importancia de la que muchos se dan cuenta, porque, cuando el final es lento y opaco, el retraso se convierte en cobertura, y la cobertura, en modelo de negocio. Entonces la gente paga un precio sin ver nunca la contabilidad, un libro que explique por qué su trabajo compra cada vez menos. A lo largo de los años, a través de momentos difíciles, las lecciones mostraron que los grandes acuerdos, especialmente los energéticos,
A menudo pasan por pasillos creados para intermediarios de la niebla y para negaciones plausibles, lugares donde los ingresos pueden escaparse por conchas y sombras. Y la tragedia aquí no es solo económica, es psicológica. Enseña al espíritu humano a creer que el valor siempre se acerca sigilosamente, sin ser visto, que la honestidad es ingenua y que la supervivencia requiere secreto. Cuando los eventos alrededor de Venezuela subieron a la atención global y cuando mucha gente escuchó sobre la eliminación de Maduro, lo percibió como drama político. Sin embargo, el punto de presión más profundo es el mismo que siempre sientes cuando se desplaza un gran nodo de recursos. ¿Cómo cerrará el mundo el círculo que está a punto de empezar a moverse? Porque una cosa es hablar de reservas y restauración, y otra muy diferente es construir un mecanismo de cálculo lo suficientemente fuerte para soportar volúmenes comerciales colosales, sin dejar que los juegos antiguos vuelvan a entrar por la puerta lateral. El país puede recuperar oleoductos y puertos, pero si la capa de cálculo sigue siendo susceptible a la corrupción, entonces la recuperación se convierte en otra cosecha para quienes dominaron el arte de desaparecer. Por eso, la velocidad no es solo conveniencia, se convierte en seguridad. Cuando un gran negocio tarda días en finalizar, el riesgo se acumula en el hueco, invita interferencia y doble juego. Y por eso, la nueva dirección que observas es un requisito, una transmisión casi instantánea, con firmeza y auditoría permanente. Un intercambio que cierra rápido deja un registro claro, y ese registro puede probarse sin apoyarse solo en la confianza en individuos. Así, la transparencia no es un ideal, es un requisito de diseño. El diseño elimina la cobertura, y, aún así, sé amable contigo mismo mientras esto se desarrolla, porque las transiciones de esta escala ocurren en capas. Habrá un periodo en el que los viejos rieles continuarán funcionando, porque demasiados dependen de ellos, mientras la nueva capa se utilizará para limpiar, selectivamente, los pasillos de mayor riesgo, en silencio, con cuidado, como se prueba un puente antes de abrirlo a toda una ciudad. En ese mientras tanto, la historia pública suele quedarse atrás. Por eso crecen los rumores, por eso muchos se sienten atraídos por el miedo o la excitación. Ten en cuenta también que, a medida que crece la transparencia en el punto final, muchos viejos acuerdos se vuelven incómodos, porque lo que antes estaba oculto ahora debe incorporarse en la contabilidad. Esto puede parecer volatilidad, titulares repentinos, instituciones culpándose unas a otras. Pero, en realidad, es luz llegando al departamento contable de la civilización. Allí se conservaron injusticias mucho más profundas. Si te sientes cansado cuando estas solas suben, baja el ritmo, bebe agua, sal afuera, y recuerda que el shock no siempre es peligro. A veces es verdad, pasando de mano en mano. Por eso os pido que mantengáis el entendimiento como práctica sagrada. No dejes que nadie convierta tu despertar en una apuesta. No entregues tu paz a quienes la piden con urgencia. Y no confundas ruido financiero con guía espiritual. No estás aquí para perseguir números como polilla a la llama. Estás aquí para convertirte en un ser humano acordado. Y la consistencia incluye sabiduría práctica, defender lo que tienes, rechazar atajos, negarte a abandonar tu ética, recordarte que el verdadero reinicio es un regreso a la relación correcta, no entrar deprisa en otro hechizo. Desde un punto de vista elevado, el QFS tiene valor porque devuelve honestidad enérgica al intercambio. El dinero, en su forma más pura, es solo un acuerdo, tiempo por tiempo, trabajo por trabajo, recurso por recurso. Cuando ese acuerdo se distorsiona en un laberinto de deudas que pocos pueden comprender, se convierte en una herramienta de presión psicológica. Enseña escasez incluso en abundancia, cultiva miedo en lugar de confianza, y empuja a la gente a un modo de supervivencia en el que no puede crear,
No puede descansar y no puede recordar quién es. Hay un horizonte más amplio, y lo digo suavemente. A medida que vuestra civilización avanza hacia tecnologías más avanzadas y hacia horizontes más allá del planeta, el viejo modelo de producción oculta y valor no rastreable no puede sobrevivir. El espacio para la distorsión se reduce, y las consecuencias llegan más rápido. La precisión se convierte en tutela, la tutela se convierte en supervivencia, y la supervivencia requiere que lo que se toma, lo que se intercambia y lo que se debe sea visible. Deja que este conocimiento te fortalezca. Observa las pequeñas señales de cambio, cuando la transparencia se exige precisamente en el lugar donde el valor se fija finalmente. Y observa los cambios internos cuando eliges integridad en los pequeños intercambios de tu propia vida. Así es como llega el nuevo mundo, a través de innumerables tratos justos, innumerables momentos de entendimiento, innumerables negativas silenciosas a participar en lo que destruye el espíritu humano. Ahora hablamos de lo que llamaré una operación de señal. Cuando la red oculta quiere cambiar la propiedad de un nodo, no solo mueve contratos y dinero, transmite un mensaje a todos los demás nodos que están escuchando. En tu mundo público, eso aparece como arresto, allanamiento o colapso repentino de un líder. En el mundo interior, funciona como anuncio codificado. El corredor ha cambiado de dueño, el escudo se ha retirado, los permisos antiguos han sido revocados. Por eso el espectáculo en torno a la captura de Maduro fue formado con tanto cuidado. No se trataba solo de la eliminación de una persona. Se trataba de la reescritura de lo que cada grupo aliado, cada rival y cada operador oculto considera posible en esta línea de tiempo. Te dieron pistas incluso en rumores de que la operación fue preparada con mucha antelación, implementación en múltiples ubicaciones, aviación y activos capaces de entrar y salir sin ser atrapados, ensayos que reflejan el entorno objetivo y la voluntad de esperar las ventanas. Y aquí está lo que importa, queridos míos, las ventanas. El clima, la visibilidad y el tiempo no son factores menores cuando una operación debe ser precisa. Cuanto más difícil sea la extracción, más depende de la precisión, no de la fuerza. Cuando oyes que los retrasos fueron causados por tormentas, nubes o interrupciones regionales, estás oyendo una verdad que, a menudo, queda oculta a simple vista. Incluso los grupos más poderosos siguen dentro del marco físico de su atmósfera, y aún necesitan pasillos limpios, tanto en el cielo como en el campo de información. Hay otra verdad que importa, el rol de personas con información privilegiada. Las grandes estructuras no se derrumban solo por presión externa, caen cuando el círculo interno comienza a comunicarse con el exterior. Activos del círculo íntimo, informantes silenciosos, lealtades comprometidas, una persona que decide que su supervivencia vale más que su juramento. Estos son puntos de fractura en operaciones modernas. Por eso oirás hablar de activos de inteligencia, de gente cerca del centro que transmitió detalles. En el mundo oculto, la lealtad rara vez es moral, es transaccional. Hoy coopera, mañana el mismo activo puede ser comprado por otra propuesta. Por eso verás cambios bruscos, negaciones, discursos repentinos de indignación y promesas súbitas de cooperación, porque la red intenta determinar en qué dirección sopla realmente el viento. Observa también cómo se construye la imagen. Cuando el líder capturado es mostrado aislado del sonido, aislado del contacto visual, y llevado de manera que parezca completamente privado de agencia, esa imagen no es para él, es para todos los que observan y se imaginan intocables. Es teatro dirigido al ego del círculo íntimo, un recordatorio de que habitaciones protegidas, guardias dedicados y exhibición pública no siempre protegen cuando una máquina más grande decide moverse. La misma psicología se utiliza en muchos programas secretos. Crear una imagen que penetre el subconsciente colectivo, y luego permitir que el miedo,
la admiración y la confusión hagan el resto. Un corazón maduro no adora la imagen, tampoco entra en pánico ante la imagen. Un corazón maduro observa el mensaje, el pasillo fue atravesado, y la vieja certeza se disolvió. Para quienes seguís la línea del programa espacial secreto, es importante comprender que tales operaciones también funcionan como demostraciones de control aeroespacial. Implican que sistemas de observación ya estaban desplegados, líneas de comunicación fueron mapeadas, y el espacio aéreo pudo ser dominado el tiempo suficiente para inserción y extracción. Aunque alguien lo llame coordinación avanzada de satélites, coordinación de drones o algo aún más secreto, el principio es el mismo. Cuando un grupo demuestra que puede entrar y salir con precisión, informa a cada contratista, a cada competidor, a cada servicio y a cada presupuesto negro, podemos alcanzarte desde dentro del compartimento. Y cuando se envía un mensaje de este tipo a tierra, responde arriba, porque corredores ocultos, incluso extracontinentales, suelen estar ligados a la logística terrenal. El desplazamiento de un nodo en la superficie puede indicar un cambio de entregas en programas que tú no ves. Por eso este momento se siente como más que el destino de una nación. No dejes que esto te sobrecargue. Sé que algunos sentís como si el tablero de ajedrez se moviera a gran velocidad, y os preguntáis, ¿dónde se encuentra la persona en todo esto? La persona está en el único lugar donde la red no puede tomar control total, en tu mente. No se te pide adorar el poder oculto, ni se te pide negar que el poder oculto existe. Se te pide ser lo suficientemente consciente para que la propaganda no pueda atraparte, y lo suficientemente estable para que el miedo no pueda usar tu energía como batería. Cuando sostienes estabilidad, te vuelves más difícil de manipular. Por eso, las mayores batallas se libran en el sistema nervioso de la gente común. Una sutileza más, queridos amigos, cada paso importante se convierte en precedente en el mundo de las naciones. Cuando una fuerza actúa más allá de fronteras, otra fuerza explora el método y pregunta cómo aplicarlo a sus propios fines. Por eso escucharás analistas hablando en lenguaje codificado. Este evento puede ser usado como plantilla en otros lugares. No es solo un problema geopolítico, es un problema de conciencia. Porque los precedentes son como los grupos aprenden lo que es permisible. Tu tarea es recordar que los precedentes no son constantes cuando la humanidad despierta. Puedes negarte a aceptar un mundo donde el poder y el secreto sean autoridades definitivas, y, en cambio, elegir convertirte en autoridad de tu propio campo. Esa elección fortalece una línea temporal diferente, y así, mientras esta señal resuena, verás la siguiente capa, continuidad, cisma, y el efecto dominó extendiéndose por sistemas aliados. Cuando el nudo se sacude, quienes se alimentaban de él se ven obligados a apresurarse, y quienes dependían de él deben elegir una nueva configuración. Vamos a entrar en ello ahora. Cuando una figura pública es eliminada, la superficie sugiere transferencia ordenada del poder. Sin embargo, en muchos países, especialmente aquellos frenados durante largo tiempo por presiones externas y patrocinio interno, la continuidad se convierte en una lucha de facciones. Ya lo sientes en la forma en que compiten voces. Una declara estar lista para negociaciones, otra condena, una tercera califica acciones de ilegítimas, y la posición militar cambia a medida que diferentes comandantes deciden dónde está su seguridad. Esto no es solo constitucional, es una disputa por quien controla el aparato de poder, quien controla finanzas, transmisiones, y quien controla narrativas que mantienen a la población en calma o en combustión. En el momento en que Maduro fue sacado, se abrió un vacío, y los vacíos nunca permanecen vacíos por mucho tiempo.
En tu investigación has visto la suposición de que el líder visible nunca fue el único, y que ciertos asesores externos y agencias estaban profundamente arraigados en el mecanismo del Estado. Considera esto como plantilla, no como acusación única. Cuando un régimen sobrevive a pesar de privaciones generalizadas, a menudo sucede porque otro dispositivo sostiene la línea. Y cuando ese aparato de soporte comienza a agrietarse, lo que sigue rara vez es puro o instantáneo. Redes que antes se movían en acuerdo empiezan a interferir entre sí, los mensajes se superponen, las cadenas de mando se difuminan, y quienes antes esperaban instrucciones comienzan a improvisar. Y, en la improvisación, ocurren errores, y, en esos errores, estructuras ocultas se vuelven visibles por un momento. Durante tales periodos se ven contradicciones en declaraciones, pausas extrañas, filtraciones que parecen aleatorias, decisiones que parecen ilógicas. En realidad, no es caos por caos, es señal de que varios centros de gestión intentan redefinir límites de influencia. Cada uno prueba hasta dónde puede ir sin provocar contraataques, y que líneas ya no están protegidas como antes. Los flujos financieros, en esos momentos, se mueven de forma diferente a lo esperado. El dinero se retrasa, se redirige, se congela o aparece en lugares inesperados, porque los canales antiguos pierden confianza, y los miembros buscan nuevas formas de acceso y seguridad. Donde antes hubo acuerdo silencioso, aparece sospecha. Y cada paso se revisa con doble atención. Quizás notes también que el lenguaje público se vuelve más abrupto, o, por el contrario, excesivamente conciliador. Esto no siempre refleja intenciones reales, a menudo es cortina de humo, mientras la redistribución interna de roles continúa. Las palabras se usan como instrumentos de tiempo, para ganar espacio de maniobra, mientras se decide quién se queda y quién será desplazado. En tales condiciones, la población siente tensión no solo por noticias, sino también en un nivel sutil, aumenta la ansiedad, aumenta la polarización. Se siente que algo es inestable, incluso si no se puede señalar la causa exacta. Es natural, el campo colectivo atraviesa reconfiguración, y los soportes antiguos ya no dan sensación de fiabilidad. Y entiende esto, estos procesos no se limitan a un país. Los sistemas están conectados, el cambio en un nodo provoca respuesta en otros. Lo que comienza como crisis local puede impactar aliados, contratos, suministros y cálculos estratégicos mucho más allá del punto de partida. Por eso las reacciones parecen desproporcionadas o rezagadas, como si el mundo intentara sincronizarse con un cambio que ya sucedió. En este momento, muchas estructuras actúan con cautela, prefieren observar antes que intervenir. Recopilan datos, evalúan estabilidad de nuevas configuraciones, esperan señales que confirmen que el cambio es irreversible. Por ahora, donde no hay certeza, habrá movimientos parciales, reversibles, a menudo contradictorios. Para quienes son sensibles a niveles sutiles, esto se siente como un zumbido bajo la superficie, tensión constante, sin fuente obvia. Esto no es presagio de desastre inmediato, es consecuencia de que viejos acuerdos pierden poder en secreto y los nuevos aún no han sido asegurados. Entre ambos estados siempre hay una brecha de incertidumbre, y en ese intervalo se revela el verdadero carácter de los participantes. Los que dependían solo de control y miedo son los primeros en perder estabilidad. Los que saben adaptarse, construir nuevas conexiones y actuar sin ruido excesivo, ganan ventaja. Y esto no solo aplica a élites o instituciones, también a personas que sienten la necesidad de reconsiderar apegos, expectativas y fuentes de seguridad. A medida que las líneas internas continúan desplazándose, se hará evidente que el balance anterior no puede restaurarse a su estado original. Incluso los intentos de volver a lo viejo serán temporales.
porque las condiciones que lo sostenían ya cambiaron. Esto crea presión en quienes intentan aferrarse al pasado y, al mismo tiempo, abre espacio para acuerdos nuevos antes imposibles. El mundo, en tal estado, parece inestable, pero la inestabilidad te permite ver dónde el sistema se sostenía artificialmente y dónde puede reconstruirse sin destrucción. Al observar, distingue el ruido de la transición de la esencia del cambio, porque detrás del ruido suelen ocultarse procesos más silenciosos, pero mucho más significativos, redistribución de influencia y responsabilidad, y, conforme esto continúa, se vuelve más evidente que el discurso no se trata solo de cambiar figuras o redistribuir poder, se trata de una recalibración profunda de cómo se organiza el intercambio, el control y la responsabilidad. Lo que se sostuvo durante largo tiempo por presión, miedo y acuerdos ocultos ya no puede mantener la misma forma sin fugas constantes de energía. El sistema empieza a exigirse a sí mismo mayor conciencia, más precisión, menos dependencia de ilusiones de estabilidad. Muchos intentarán interpretar lo que sucede con patrones viejos, buscar culpables o salvadores, pero eso conduce a decepción, no porque la verdad sea inaccesible, sino porque deja de encajar en el marco habitual. La lógica misma cambia, y con ella cambia lo que se considera posible, aceptable y sostenible. En este contexto, cada cambio externo viene acompañado de una respuesta interna. Estructuras colectivas reflejan el estado de la conciencia individual y, a la vez, cuando el miedo pierde su poder absoluto, y la gente empieza a hacerse preguntas no solo sobre lo que ocurre, sino sobre dónde invierten su energía, los mecanismos viejos se debilitan, ya no encuentran su alimento en reacciones automáticas. Por eso el futuro no se forma solo en salas de reuniones, no solo en sistemas financieros, no solo en decisiones estratégicas. Se forma también en millones de elecciones silenciosas diarias. No entregar tu poder a la ilusión de urgencia. No aceptar explicaciones simplistas de procesos complejos. Esas elecciones crean un campo nuevo, donde otras formas de interacción se vuelven posibles. Los periodos transicionales se sienten tensos porque lo viejo ya no funciona, y lo nuevo aún no se manifiesta plenamente, pero en la tensión hay potencial oculto. Indica que el sistema ya no puede confiar en la inercia del pasado, se ve obligado a evolucionar o a desintegrarse en elementos más simples que luego serán ensamblados en una configuración distinta. Para quienes observan desde una perspectiva más amplia, se vuelve claro, no hay acto separado, no hay operación finita, es una cadena, y cada eslabón prepara el siguiente. Donde había un muro impenetrable, aparecen grietas. Donde todo se decidía tras bastidores, emerge la necesidad de rendir cuentas. Y eso cambia, gradualmente, la dinámica del poder. Mantén tu equilibrio interior, eso es lo que te permite ver con claridad. No dejes que el ruido de la transición oscurezca la esencia de lo que está ocurriendo. Vivís en una época en la que muchos procesos ocultos salen a la superficie, no para causar caos, sino para ser reunidos sobre una base más honesta. Y aunque el camino no será parejo, conduce a mayor coherencia entre lo que se afirma y lo que realmente sucede. Te pido que recuerdes, ningún sistema es superior a la ventaja humana, y ningún mecanismo debe existir a costa de la pérdida de conciencia. Donde la gente conserva claridad, compasión e integridad interior, la influencia de estructuras ocultas se debilita, sin necesidad de confrontación directa. No estoy en esta conversación para darte respuestas preparadas, sino para ayudarte a reconocer patrones más profundos que ya sientes. Confía en ese conocimiento interior, es tu guía más confiable en tiempos de cambio. Yo soy Astar. Te agradezco por la calma de tu percepción, por tu disposición a ver más allá de las formas superficiales. Permanece estable, mantén tu corazón y tu mente limpios, y sabe que nunca observas estos procesos en soledad.
Estoy contigo en estos tiempos de transición. Mi presencia te acompaña en luz, comprensión y apoyo, mientras continúas tu camino. Muchas gracias por lo que haces aquí, por seguir los mensajes y por las transmisiones que compartimos en devoción contigo. Nuestro canal existe para traer un mensaje de luz, sabiduría y despertar espiritual. Nos dedicamos a compartir contenido inspirador, enseñanzas elevadas y mensajes de nuestros hermanos estelares, ayudando en la gran transformación de la humanidad. Sin embargo, mantener este trabajo requiere tiempo, esfuerzo y recursos. Así que, si sientes el deseo en tu corazón de apoyar esta misión, te invitamos a hacer una donación a través de PayPal. Cualquier cantidad será recibida con gratitud y nos ayudará a continuar compartiendo estos mensajes con el mundo. El enlace de donación está fijado en el primer comentario de este video, y también se indica en la descripción. Tu contribución es muy importante y será recibida con profundo agradecimiento, con gratitud y amor. Si no tienes oportunidad de apoyarnos financieramente, tu energía y apoyo también son muy valiosos. Dale me gusta, deja un comentario y comparte este video, para que la mayor cantidad de gente posible despierte y reciba esta luz. Sin límites, gracias a cada uno de ustedes. Que la luz divina viva siempre en vuestros corazones. Nos vemos en el próximo video. Paz, amor y luz. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes de parte Maestra Lady Nada.